Siguiendo ahora, hermanos, con el tema número 6, ¿sí? Con respecto al matrimonio. Vemos que es un tema muy importante, interesante para la iglesia, ya que el matrimonio depende, ¿sí? De Cristo. Como lo vamos a escuchar e ir leyendo más adelante, el matrimonio es instituido por el mismo Dios. No es algo humano, sino algo divino. Y es también, o parte también de este gran misterio trinitario, una unidad, una comunión. Ya no son dos, sino uno. Ya los otros, en algunos autores llamarán que serán ahora tres personas: el hombre, la mujer y Dios, como ese que lleva también la batuta. Y el tema número 6 es: ¿qué es el matrimonio? Bueno, el matrimonio lo vamos a encontrar también en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. Pero el matrimonio es una unión infinita que va más allá de una unión sexual. Es una unión de pensamientos, objetivos, metas, sueños, tanto en espiritualidad como en la parte física. Esto también es importante porque cuando se opta cuando Dios da este gran don del matrimonio, las personas que contraen matrimonio tienen un objetivo, y ese objetivo es crecer, crecer juntos, aunque, como lo va a decir también en el Evangelio de Mateo y en el mismo Génesis, que después en el Evangelio de Mateo lo veremos más adelante, pero en el Génesis, que parte, como es la parte central, y que de ahí también los santos padres se agarran para tomar en cuenta este mandamiento del matrimonio, este sacramento del matrimonio, este sacramento importante, que es: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Entonces, aquí vemos este punto, o tenemos este punto importante, de que ya al contraer matrimonio, ya las parejas comienzan a proyectarse y a tener una visión a cómo van a ser en su vida, qué proyectos, qué objetivos, las metas, los sueños, estas actividades que se van formulando a medida de su crecimiento matrimonial. Y también es importante ver el tema también de los hijos, ¿sí? Porque son ellos también los que eh, serán los herederos también de una buena enseñanza, y gracias a sus padres, que van catequizando, o son los primeros catequistas de ellos. En la Sagrada Escritura encontramos también en el Génesis, en los Proverbios, en Mateo, ¿no?, en Colosenses, como tenemos aquí en la lámina, en varios capítulos de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que se habla sobre el sacramento del matrimonio. Y parte es de Génesis 2:24. Y repetimos: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. En otras traducciones dirá serán una sola cosa. Y es importante porque ya es Dios que manifiesta su gran amor y misericordia y hace esta unión. Y es aquí donde parte ya, o Dios infunde en ellos el Espíritu, porque entre ellos existe la plenitud del amor. Aunque se puedan ver de ciertas maneras entre ellos discusiones, problemas y una breve separación, el amor de Dios prevalecerá sobre esto, porque es algo que no es del mundo, es más que todo un sacramento hecho por Dios. Entonces, este es uno de los primeros puntos. ¿Qué es el matrimonio? Simplemente es una meta,
Es una unión infinita que va más allá de una unión sexual. Es algo que trasciende, algo sagrado, algo santo, algo que tiene que pasar todas las capacidades del hombre, del ser terreno, y va más allá y es parte de de lo celestial. Tenemos también como otro tipo, en este mismo punto, el tema de los tipos de matrimonio. Tenemos el matrimonio civil, ¿verdad? Que el matrimonio civil, el matrimonio cristiano, el matrimonio católico, el matrimonio ortodoxo también, que es otro tipo de ritos, y el matrimonio igualitario o el matrimonio gay. ¿Por qué este punto? Bueno, porque es importante ver que qué capacidad o hasta qué punto Dios actúa en esto, en este sacramento. Si vemos en estas 5 columnas, ¿en cuál de estas podría entrar este sacramento dado a una visión cristológica, teocéntrica? ¿Dónde podemos nosotros diferenciarla? Bueno, tenemos el sacramento de la unión matrimonial en el estado civil, que es también dada, ¿sí? Por una actividad, podemos decir, como lo dice, ¿no? Civilmente, algo registrado, algo que tiene que estar, ir en la sociedad para llevar algunas normas, participación de algunas leyes, y esto también parte de algunos recursos, de algunas actividades que se generan en la sociedad. Y tenemos también y que también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? En el matrimonio civil, que aquí pueden casarse personas de ambos sexos, ¿sí? Tanto hombre, mujer, mujer. Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? En el matrimonio civil. En el matrimonio cristiano vemos, o el matrimonio de diferentes denominaciones, por ejemplo, musulmana, anglicana, matrimonio eh, árabe, de diferente denominación, parte también de un rito, pero lleva también un tema específico, que es la voluntad de una ley, o sea, una ley que también es dada por Dios. Ya lo que es el matrimonio religioso, el matrimonio cristiano, el matrimonio católico, estos tres puntos vienen también dados por una acción de una ley divina. De aquí se basa la Sagrada Escritura. Ellos parten también de la Sagrada Escritura para estas denominaciones de la Torá, ¿sí? Que también emplea este carácter de unión. En cambio, la parte civil y la parte del matrimonio homosexual, como se habla también en el matrimonio igualitario, ya es de aspecto social. Ya no tiene que ver aquí una unión teocéntrica, cristológica, trinitaria. No. Es más que todo una unión humana. Es una ley humana. Algo que la sociedad ha empleado o ha tomado para un beneficio propio, por lo menos. En el matrimonio civil se obtienen algunos reglamentos, se tienen algunas leyes, normas, se mantienen también estatutos en la sociedad y generan también recursos. En cambio, en el matrimonio por la Iglesia Católica o el matrimonio dado por Dios a través de la Sagrada Escritura ya es un don y es bien establecido por Dios. Por eso es interesante ver que el sentido fundamental del matrimonio es la constitución de una familia que es la que genera vida, la que genera vida. Por ello tenemos este punto. Y en estas columnas vemos la diferencia de cada una de ellas. ¿Qué aportes o qué visión tiene cada una de estas posturas de matrimonio? Vemos que hoy día
se está legalizando el matrimonio igualitario, pero solamente en la acción civil, ¿sí? No eclesial. Entonces hay que tomar también en cuenta esto y saber diferenciar lo civil a lo religioso. Como segundo punto, tenemos también donde se considera sacramento el matrimonio. Pues retomamos nuevamente el libro del Génesis, porque algunos autores, también tenemos los santos padres, tenemos a Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma, que hacen énfasis en esto, en el Génesis. De ahí proviene todo, porque el hombre dejará a su padre y repiten esta frase, porque ellos defienden y acentúan el bien de la procreación, el bien de la familia. Ellos van en defensa del matrimonio y argumentan que ha sido instituido por Dios y ha sido una heredad, una relación y que da entre Cristo y la iglesia. O sea, ya hasta los padres, santos padres, como Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma, ya dan como este resumen. Es un pacto de Dios con el hombre, es un don, es un sacramento que viene después ligado con Cristo y su iglesia, para hacer todo una sola familia, una sola unidad, y que lo manifiesta en Cristo en las bodas de Caná. Tenemos también en el Código del Derecho Canónico, en el numeral 1055, en el canon 1055, que dice: el hombre y la mujer constituyen una alianza para toda la vida. Una alianza para toda la vida. Ya aquí el hombre y la mujer desean unirse en matrimonio para crecer, para poder fundamentar los valores cristianos. Y en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1601, nos dice: el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los cónyuges, a la procreación y a la educación de sus hijos. Entonces, ¿qué pasaría si dicen, bueno, yo no me casé por la iglesia, pero tengo mi familia y vivo bien y hago con estos valores? Sí, está bien, perfecto, no se puede juzgar este punto, pero se va de la mano con Dios cuando es por ya este sacramento. O sea, se bendice este sacramento, es la efusión del Espíritu que habita en este sacramento. Y que hay familias que no están casadas por la iglesia y son excelentes, ¿sí? Pero ante esto no hay se puede decir, faltaría algo, una pequeña comunión entre la iglesia, ¿sí? Porque ya como bautizados formamos parte de ser hijos de Dios y de formar una iglesia. El que no es bautizado es hijo de Dios, pero no comulga de cierta manera directamente con la iglesia, no forma parte de la iglesia, aunque es hijo de Dios. Así también es el sacramento del matrimonio. Son hijos de Dios, pero están un poco desligados de lo que es la unión como tal de la iglesia, porque viene de Cristo, que forma un solo cuerpo. Entonces, ese sería también uno de los puntos importantes. También tenemos lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Sí? Esto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, lo encontramos en Mateo 19, 3, 12 y Mateo 19, 6. Y nos dice casi lo mismo que el Génesis. Dice, de modo que ya no son dos, sino uno solo, entre ellos, una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. ¿Por qué? ¿Por qué dice este punto? Es simple, sencillo, porque es algo que viene de lo alto. Es un pacto con Dios. Dios que los toma y los bendice. Dios que toma, los separa y hace de este don un don de gracia. El hombre no los puede separar, siempre y cuando
se mantengan en constante oración, en amor y en esta unión de comunicación. Entonces, el punto de Jesús es que una pareja casada es algo que Dios ha unido. El matrimonio no es de origen humano, se origina con Dios y parte de la forma que Dios decidió para que la humanidad viviera y pueda ser santa y consagrada a Él. Es importante el punto también del amor. Entre las parejas debe haber amor para que se pueda dar o seguir dando este fruto, porque al casarse se genera en ellos también, como he dicho anteriormente, la efusión. Dios que infunde su espíritu, Dios que no deja a, a solos del matrimonio y camina con ellos. De cierta manera, como dice eh, Clemente de Roma, serán tres, Padre, Hijo, Padre. Será el Padre, Hijo y el Espíritu Santo que habitarán en ellos, y en ellos también seguirán siendo tres, el esposo, la esposa y Dios, que formarán también una comunidad como la Trinidad. El matrimonio y la unión entre Cristo y la Iglesia, ya lo habíamos hablado un poco antes con referente a Clemente de Alejandría, que él dice que ya como don de Dios que es enviado para santificar y bendecir, pasan también o participan de la acción de Cristo y forman todos una sola iglesia. Aquí también vemos un poquito el esquema de lo que es familia y lo que es matrimonio. Y lo que es familia, pues vemos algunas de las características, unión, eh, hijos. En cambio, también la unión matrimonial viene la gracia del Espíritu Santo o la Trinidad como esencia principal, bendiciones, sacramentos, viene la unión infinita de Dios hacia la comunidad. Y en Efesios 5, 3, 31, 32 nos va a decir que el matrimonio reproduce la perfecta unión de Cristo y su iglesia y debe ser indisoluble como su prototipo. Es interesante porque al haber matrimonio, sí, ya es una fusión que no se puede romper. Se podrá romper de forma humana por el consentimiento del hombre, la mujer, listo, vamos a hacer esto porque queremos. Pero aún así sigue estando ese vínculo de unidad, ese vínculo de amor de parte de Dios. Entonces, aquí Dios coloca en ellos esta confianza. Y aparte de esta confianza, como digo, habita en ellos la bendición, la misericordia, la unidad. Es como si el matrimonio estuviese lleno de dones del Espíritu, porque en ellos se genera toda potencialidad de gracia y de bendición que parte del mismo Dios. Pablo también nos va a decir, porque yo estoy hablando en lo referente a Cristo y a la iglesia. La realidad del matrimonio es la relación íntima del pacto de Cristo y su iglesia. Entonces, ¿la iglesia quiénes somos? La iglesia somos todos, que formamos parte de su cuerpo. Cuando somos bautizados, formamos parte de Cristo, formamos parte de la iglesia peregrina, de la iglesia, y también participamos de la iglesia triunfante. Tenemos como un hilo conductor. Como decía anteriormente, somos bautizados y antes de ser bautizados, somos hijos de Dios. Al ser bautizados, somos hijos de Dios y miembros o participantes ya desde el bautismo de una iglesia. Entonces es una bendición. Y el último punto, que es el más importante, o creo que debería ser el primero de todos, que es el consentimiento matrimonial. Es el acto de la voluntad por el que el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para construir el matrimonio, una unidad, una casa, una familia. El consentimiento legítimamente manifestado
entre personas jurídicamente hábiles produce el matrimonio. Aquellas personas que aceptan, no son obligadas, ¿sí? Por el consentimiento matrimonial se entiende la necesaria concordancia o equivalencia entre los dos, declarándose de voluntad expresadas por ambos cónyuges de querer contraer matrimonio como tal, como una acción jurídica. De este modo, el artículo 45 del Código Civil dispone que no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. El mismo Código Civil, también el derecho canónico, lo habla, porque se puede producir entre las parejas que quieran casarse obligaciones. En la antigüedad se tenía esto. Habían padres, ¿verdad?, que tenían sus hijos y lo daban como por dote, ¿sí? Lo daban por dote o los apartaban. Existe hoy día en algunas tribus, en África, en algunas partes de China, que los emperadores o los caciques de estas tribus o en estas partes de África dan sus hijos por pactos o por, de cierta manera, negocio, o desde antes ya apartan. Mi hijo se va a casar con mi hijo o mi hija se van a casar con esta persona. Van seleccionando. Inclusive acá en Venezuela tenemos también los yupa, los pemones, la tribu, también los guayú, que entre ellos se tiene esta pequeña relación. Mi hijo se casan entre estas castas, son como castas que entre ellos se negocia, se podría decir, el matrimonio entre ellos. Y no está bien para la acción católica, el matrimonio, en este punto de vista, ya que estos son culturas, pues no se puede juzgar. Pero para nosotros, como católicos, aunque ellos también lo son, pero su cultura no, su cultura hace de que ellos pues sigan pues esta tradición, aun cuando de ellos ya han formado parte de del vínculo católico, se han bautizado, han también recibido catequesis, pues han tomado conciencia de esto y han salido un poco. Pero este tipo no se puede juzgar porque son ya tribus y ya son culturas. Pero para nosotros es importante ver que el consentimiento matrimonial proviene ya desde el fondo del corazón del hombre y de la mujer, contraerlo porque se tienen mutuo amor. Eso es importante, no hay una obligación. No es que porque mi hija salió embarazada o mi hijo la dejó embarazada, deben casarse obligatoriamente. No, porque no habría matrimonio entre ellos. Sería algo obligado y no va a haber ahí una acción de Dios. Solamente va a haber placer, un placer de papá y de la mamá que dejaron o obligaron a sus hijos al matrimonio. Este sería uno de los puntos. El consentimiento debe ser acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia, como lo decía anteriormente, o de temor grave externo, en el que no haya engaño acerca de una cualidad del otro contrayente que pueda perturbar gravemente la vida conyugal. Entonces es importante para nosotros como futuros pastores ayudar al pueblo de Dios a tomar conciencia, a indagar más y a profundizar más sobre culturas, cómo es la visión de ellos, en este caso para algunas culturas que mantienen esto, y para la Iglesia Católica, cómo dar este tipo de catequesis. Entonces, este sería como para mí importante el punto principal, el consentimiento, para que después se vaya desglosando cada una de las partes del matrimonio. El consentimiento, si no hay un consentimiento solamente por un placer o por dinero o por herencia o heredad,
de los contrayentes hacia su familia. Muchas veces se casan por tener unas tierras o por herencias que le han dejado, entonces tienen que casarse. Entonces no habría matrimonio. Sería algo negativo. Entonces, esto sería una catequesis para también algunas personas de la parroquia, para cuando uno va de pastoral. Es bueno también tratar estos puntos, ya que hoy, en este siglo, vemos como muchos matrimonios no duran ni un mes prácticamente o máximo un año. Antes se hablaba de 3, 5 años o 6 meses, ahora se habla de poco, de un año hasta 6 meses. Entonces, tomar conciencia de esto y ayudar al pueblo de Dios a seguir reflexionando y ayudar, especialmente nosotros como futuros pastores, ayudar a estas personas o ayudar en breves catequesis a la comunidad de Dios, que todos estamos inmersos en ella. Entonces, que este sea hoy para mí también un tema importante de reflexión para las comunidades de este tiempo y poder darlas en este tiempo de Navidad, que vamos también algunos de pastoral,